La Biblia enseña que los cristianos deben guardar el Sabbat. ¿Pero qué día es? El Sabbat es el séptimo día de la semana. Es el séptimo día en el calendario. Ese es el Sabbat. Y lo llamamos séptimo día sábado. Pero en la Biblia se llama Sabbat. Es un día de descanso, un día para dejar nuestras labores habituales y un día para adorar a Dios y congregarnos con otros cristianos. Es un tiempo sagrado, santificado por Dios. Jesucristo guardó el Sabbat, enseñó a guardarlo, junto con los demás mandamientos. Los apóstoles también lo guardaron y enseñaron su observancia. La Biblia nunca dice que el domingo sea santo. La Biblia nunca dice que adoremos a Dios el domingo, aunque la mayoría de los cristianos tradicionales lo hacen. Si Jesús y los apóstoles guardaron el Sabbat en el séptimo día, ¿por qué la mayoría no lo guardan hoy? ¿Qué pasó? ¿Quién cambió el Sabbat? Esta es una pregunta importante que afecta a la esencia misma de la adoración a Dios. Es algo de lo que necesitamos saber la respuesta. A veces los oyentes nos preguntan, si la Biblia dice que el séptimo día es santo, ¿por qué las iglesias no lo guardan? Quizás usted también se lo pregunte, quizás le haya preguntado a su pastor o sacerdote. Es una muy buena pregunta y merece una respuesta. No solo un, como ya sabe, Cristo ya hizo todo por nosotros, sino una respuesta real de la Biblia y de la historia documentada. Y como siempre decimos en el mundo de mañana, no nos crea a nosotros. Abra su Biblia y crea lo que ve escrito en las páginas de la Biblia. Después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia experimentó cambios radicales. ¿Qué pasó? El difunto pastor y evangelista John Owen lo resumió así en la guía de estudio que ofrecemos hoy, La Iglesia de Dios a través de los siglos. En la página 2 dice: cuando analizamos la historia de la iglesia cristiana convencional a lo largo de los siglos, parece ser una iglesia muy diferente a la descrita en las páginas del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia de Dios celebraba días festivos judíos, pero menos de 300 años después encontramos una iglesia que afirma tener origen apostólico, pero que observa el venerable Día del Sol en lugar del sábado. ¿Cómo pudo ocurrir una transformación tan asombrosa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pasa de una iglesia que guardaba el sábado a adorar en un día completamente distinto? ¿Tiene sentido que Cristo guiara a su iglesia a guardar un día y unos años después dijera que se guardara un día completamente distinto? Después de todo, como dijo Pablo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es importante destacar que Jesucristo enseñó y guardó el sábado. El Sabbat, de hecho en Lucas 6:5, dijo: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Así que cuando hablamos del Día del Señor, el Día del Señor no es el domingo. Según el testimonio de Jesús, el Día del Señor, el día del que Él es el Señor, es el séptimo día, el sábado. Otra clave importante a saber es que tenemos un registro de la Iglesia de Cristo guardando el séptimo día sábado años después de su muerte y resurrección. En Hechos 13 leemos que Pablo enseñó a los judíos en Antioquía, en Pisidia, en el día sábado. Pero vea lo que pasó al concluir su enseñanza. Esto se encuentra en Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿No sería esta una hermosa oportunidad para que Pablo les dijera que el sábado no era obligatorio para ellos? Pero no lo hizo. Pero en cambio ve a Hechos 13, versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. No vamos a analizar todas las pruebas del sábado en este programa. Eso se cubre en otros programas y artículos en elmundodemañana.org. Solo ponga la palabra sábado en la barra de búsqueda o visite el canal de YouTube del Mundo de Mañana. Así que de nuevo, ¿cómo pasó la iglesia de guardar el séptimo día sábado a guardar el domingo solo 3 siglos después? Para entender lo que pasó, veremos 3 puntos básicos. Estos 3 puntos describen lo que pasó en los primeros siglos después de Cristo. Permítame compartirlos con usted, y luego veremos uno por uno. ¿Qué le sucedió a la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo IV? Número 1. Los falsos maestros introdujeron herejías contra las leyes de Dios. Número 2. Creció el sentimiento antijudío y llevó a muchos a abandonar el sábado. Número 3.
La mayoría se convirtió al domingo, y el sábado lo guardó una minoría. Analicemos estos puntos uno por uno y veamos qué se puede encontrar en la Biblia y en el registro histórico. Número 1. Los falsos maestros introdujeron herejías contra las leyes de Dios. Jesús advirtió sobre los falsos maestros cuando aún vivía. Dijo en Mateo 7, 15 y 16, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». Esto también fue advertido por los últimos apóstoles vivos. De hecho, en algunos casos advirtieron que los falsos maestros ya comenzaban a infiltrarse en la iglesia. Vea lo que escribió el apóstol Judas en Judas versículos 3 y 4. «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». Judas dijo que los falsos maestros ya estaban introduciendo la idea de que la gracia significaba que no es necesario guardar la ley, pero Dios sí nos exige guardar su ley. En Romanos 7:12, el apóstol Pablo dijo, «La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno». Esa ley define cómo amar, pero lo que vemos es que incluso en el primer siglo hubo hombres que intentaban abolirla. El apóstol Juan fue el último apóstol vivo de la iglesia original. Murió hacia los años 90 después de Cristo, pero antes de morir también advirtió contra los falsos maestros que afirmaban ser seguidores de Cristo. Vea lo que dijo en 1 de Juan 2, versículo 4. «El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él». Hacia el final de la vida de Juan, los falsos maestros ya se estaban infiltrando en la iglesia, y Juan los llamó mentirosos. Si esto ya ocurría durante la vida de Juan, imagine lo que sucedería después de su muerte. Pero también hubo otras fuerzas influyentes que llevaron a muchos a dejar la observancia del sábado. ¿Cómo sucedió esto? Esto nos lleva al siguiente punto. Con el tiempo, tras la muerte de los apóstoles originales, número 2, creció el sentimiento antijudío y llevó a muchos a abandonar el sábado. El primer siglo después de Cristo fue una época tumultuosa para los judíos bajo el dominio romano. Hubo múltiples levantamientos contra los romanos, uno entre el 66 y el 70 después de Cristo, que resultó en la destrucción del templo y la invasión de Jerusalén. Pero ese no fue el final. Como dice el sitio web christianhistoryinstitute.org, tras la guerra de los judíos 66-70, se produjeron levantamientos cada vez más desastrosos. La guerra de Quitos, del 115 al 117, y la revuelta de Bar Kokhba, 20 años después. Tras cada conflicto, Roma impuso impuestos punitivos y otras restricciones a los judíos, aunque no hubiesen apoyado las revueltas, que muchos no apoyaron. Estas restricciones crecieron hasta que en el 135 después de Cristo los romanos, exasperados, expulsaron todo judío de Jerusalén bajo pena de muerte. Esto tuvo un gran impacto en la iglesia. Muchos cristianos de Jerusalén dejaron de guardar el séptimo día sábado. ¿Por qué? Porque no querían ser confundidos con judíos ante las autoridades romanas. Como concluye el artículo, los cristianos no judíos tenían ahora motivos para evitar llamar la atención sobre su relación con esta secta potencialmente sediciosa. El historiador Edward Gibbon describe cómo la iglesia de Jerusalén cambió drásticamente bajo el liderazgo de su nuevo obispo latino, Marco Aurelio, después del año 135. Esto se detalla en su famosa obra Historia del declive y caída del Imperio Romano. A instancias suyas, la mayor parte de la congregación renunció a la ley mosaica, en cuya práctica habían perseverado durante más de un siglo. Con este sacrificio de sus hábitos y prejuicios, adquirieron acceso gratuito a la colonia de Adriano y consolidaron aún más su unión con la Iglesia Católica. Entendamos que cuando dice renunciaron a la ley mosaica, se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la observancia del sábado. Gibbon continúa,
Los crímenes de herejía y división fueron imputados al oscuro remanente de los nazarenos que se negaron a acompañar a su obispo latino. Pocos años después del regreso de la Iglesia de Jerusalén, se convirtió en un tema de duda y controversia si un hombre que reconocía sinceramente a Jesús como el Mesías, pero que aún seguía observando la ley de Moisés, podía tener esperanza de salvación. ¡Wow! La mayoría de estos feligreses le dieron la espalda a la ley de Moisés, y eso incluye los 10 mandamientos, que incluyen el séptimo día sábado. ¿Y por qué? Porque no querían que los confundieran con judíos. Esta no fue la única vez que los judíos fueron expulsados de su hogar en el Imperio Romano. En Hechos 18:1 encontramos un relato de lo sucedido en Roma. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Vemos que la tensión entre judíos y las autoridades romanas se intensificaba en todo el Imperio Romano durante esta época. Esto impactó a la Iglesia, creando un deseo de distanciarse de los judíos. El doctor Samuel Bacchiocchi lo explica en su libro Del Sabbat al Domingo. La adopción de esta actitud negativa hacia los judíos se puede explicar, pero no necesariamente justificar, por varias circunstancias existentes, especialmente en la época de Adriano. En primer lugar, la relación entre Roma y los judíos era extremadamente tensa. Estas circunstancias invitaron a los cristianos a tomar una nueva identidad, caracterizada no solo por una actitud negativa hacia los judíos, sino también por la sustitución de las costumbres religiosas judías características por otras nuevas. No solo se instaba al culto dominical, sino que también se tomaban medidas concretas para alejar a los cristianos de cualquier veneración del Sabbat. Piénselo. ¿Cuán poderosa es la presión social? ¿Y cuán difícil es hacer lo correcto frente a la persecución? Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 7, versículos 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo a sus discípulos después de ser apedreado por el Evangelio de Cristo? Lo vemos en Hechos 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que lo que vemos es el comienzo del culto dominical, transigir para evitar la persecución. Pero Dios no nos llamó a transigir. Dios nos llamó a creer lo que está escrito en su palabra y a seguir la verdad pase lo que pase. Con la ayuda de Dios, si le pedimos su ayuda, podemos entregarle nuestras vidas y obedecer este libro. Muchos cristianos de las primeras décadas del segundo siglo se sintieron intimidados a transigir el sábado y fueron engañados por maestros que enseñaban cosas contrarias a las Escrituras. El doctor Bacchiocchi se refiere a líderes de la Iglesia que instaron a los miembros a abandonar el sábado, en la página 186. Si bien antes de él, Justino Mártir, Ignacio en Asia Menor, cerca del 110 después de Cristo, y Bernabé en Alejandría, cerca del 135 después de Cristo, reprocharon explícitamente la observancia del sábado. Es Justino quien ofrece la condena más devastadora y sistemática del sábado, y el primer relato explícito del culto cristiano dominical. Qué notable transformación desde la enseñanza de Pablo a los gentiles en el sábado, hasta preguntarse los cristianos si podían siquiera salvarse si lo guardaban. A finales del segundo siglo, la observancia del domingo estaba aún más arraigada en la iglesia cristiana mayoritaria visible, y pronto se convertiría en la doctrina obligatoria de la religión oficial de todo el Imperio Romano. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 3. La mayoría se convirtió al domingo, y el sábado lo guardó una minoría. Tertuliano fue un autor teólogo cartaginés que escribió a finales del segundo y principios del tercer siglo. Fue uno de los principales defensores del cristianismo tradicional en su época. En una de sus obras, Ad Nationes, defiende el culto dominical contra un enemigo improbable, los paganos. Vea lo que escribió. Otros suponen que el sol es el Dios de los cristianos
porque es bien sabido que oramos hacia el oriente, o porque hacemos del domingo un día festivo. Deténgase a pensar por un momento, ¿por qué los paganos mundanos e idólatras se confundían al pensar que los cristianos eran adoradores del sol? Porque esos cristianos adoraban en un día establecido por los paganos para honrar y rendir culto a su dios Sol. Estos cristianos sin duda guardaban mentalmente el domingo para honrar la resurrección de Cristo. Pero a propósito, Jesús no resucitó el domingo. En realidad resucitó hacia el final del día anterior, en el sábado. Pero esa es otra historia. Si quisiera conocer ese tema, visite el sitio web elmundodemañana.org y en la barra de búsqueda escriba Pascua. Pero volvamos a Tertuliano. Lo que vemos es que el cristianismo tradicional se estaba distanciando de los judíos y al mismo tiempo se estaba acercando a los paganos y sus tradiciones, incluyendo la observancia del domingo. Este punto lo deja aún más en claro el respetado historiador Will Durant. En La historia de la civilización, volumen 3, escribe: el cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó. El cristianismo se convirtió en la última y más grande de las religiones mistéricas. Es de extrañar que un siglo después, cuando Constantino quiso unificar el imperio, eligiera astutamente el cristianismo como su nueva religión. Él vio que algunos cristianos adoraban en el día pagano para honrar el sol. Así que le convino incluso emitir un edicto para que todos los cristianos del imperio honraran el venerable día del sol. Vea lo que Paul Johnson, un católico devoto, dijo al respecto. Muchos cristianos no distinguían claramente entre este culto al sol y el suyo propio. Se referían a Cristo conduciendo su carroza por el cielo, guardaban sus servicios el domingo, se arrodillaban hacia el oriente y guardaban la Navidad el 25 de diciembre, el nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Constantino nunca abandonó el culto al sol y lo mantuvo en sus monedas. Convirtió al domingo en el día de descanso. ¡Wow! Desde guardar el sábado por Cristo y los apóstoles, hasta un emperador pagano, adorador del sol, adoptando el cristianismo como propio. ¡Qué cambio tan profundo en solo 3 siglos! Y ahora con el sello de aprobación del poderoso Imperio Romano. De hecho, esto fue profetizado en Daniel capítulo 7. En una visión, Daniel vio una profecía de 4 reinos mundiales sucesivos. Pero vea lo que vio respecto al reino final, identificado como el Imperio Romano. En Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se profetizó que el Imperio Romano sería parte de un sistema que pretendería cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempo incluye la ley de Dios? Obvio, el sábado. ¿Pero cambió el sábado el decreto de Constantino? ¿Realmente cambió el Imperio Romano, junto con la Iglesia tradicional, el día para adorar a Dios? No, nadie puede cambiarlo. No se puede cambiar algo que Dios ordenó. Éxodo 20 describe los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. Uno de esos mandamientos, el cuarto, es el mandato de recordar y observar el sábado. Vea Éxodo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Pero ¿cómo y cuándo se instituyó el sábado? Siga leyendo en Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Dios santificó el 7º día descansando él mismo. Lo santificó. Todos los concilios y todos los cánones humanos no pueden cambiar lo que Dios se propuso. Así que ¿quién cambió el sábado? Nadie. E incluso después del edicto de Constantino, había cristianos fieles que aún guardaban el verdadero sábado, el 7º día. Tanto es así que 40 años después, se convocó el concilio de la Odisea para abordar, entre otras cuestiones, la observancia del sábado.
Canon 29 del Concilio de la Odisea. Prohíbe a los cristianos judaizar y descansar en sábado, e incluso les ordena trabajar ese día. ¿Por qué se publicó este canon? Porque los verdaderos seguidores de Cristo aún observaban el sábado. Fueron acosados, perseguidos, y muchos tuvieron que huir a las regiones más alejadas del imperio, pero fueron fieles. El evangelista John Owen explica esto en la guía de estudio La Iglesia de Dios a través de los tiempos. Después de que Constantino impusiera el sistemático cumplimiento de la teología romana en el 325 después de Cristo, los remanentes de la verdadera Iglesia se vieron obligados a huir del Imperio Romano hacia las montañas de Armenia y luego hacia los Balcanes europeos. Eran pocos en número, carecían de prestigio y riqueza, y fueron etiquetados como enemigos del Estado por un tal Imperio Romano cristiano. Y durante los siguientes 1000 años tenemos tenues rastros históricos de cristianos que siguieron obedientemente a Dios, guardando su sábado a pesar de la persecución. A los ojos de Dios eran preciosos. No era el propósito de Dios que su verdadera iglesia se convirtiera en una gran y poderosa organización que cristianizara el mundo. Su continuidad no se mediría por una sucesión de poderosos obispos orgullosos en cierta ciudad clave, sino por una sucesión de personas fieles y convertidas que, aunque dispersas y perseguidas, continuaron adorando al Padre en espíritu y en verdad. En un libro titulado La fe de nuestros padres, publicado en 1876, James Cardinal Gibbons hizo esta notable admisión. Puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado. Así que, ¿quién cambió el sábado? Nadie. Las Escrituras revelan el sábado como el séptimo día, y todos los concilios y cánones humanos no pueden cambiar lo que Dios se propuso. Al observar el Sabbat cada semana, honramos y recordamos la obra de Dios en la creación, y reconocemos su amorosa guía en nuestras vidas. Gracias por seguirnos. Si lo encontró útil, mire más de nuestro contenido y suscríbase para estar conectado. Si quiere una guía de estudio gratis, obténgala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.